¿Sí? Buenas tardes, queridos seguidores de Norte Sostenible. Bienvenidos a una nueva transmisión de Norte Electoral, un espacio donde conversamos con candidatos a las dos cámaras de diputados y senadores en este proceso electoral rumbo a las elecciones del 12 de abril del 2026. Hoy día nos encontramos en Piura y vamos a conversar con el candidato al Senado Nacional, el doctor Hernando Ceballos. Para quienes no lo conocen, él ha sido exministro de Salud, congresista también y es un reconocido médico en la región Piura. Buenos días, doctor Ceballos. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias, Ras, muy amable por la entrevista, por la comunicación. Sí. Doctor, usted ha sido exministro de Salud, tiene muchísima experiencia en el campo. ¿Qué tanto le ha aportado esa experiencia a usted en su carrera política? Bueno, sí, he sido ministro de Salud en una etapa crítica, en la época de la pandemia. Efectivamente. En el primer gabinete de Pedro Castillo, donde fue una experiencia, claro, fue una experiencia exitosa desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Lo pasamos del 14 al casi el 90% de la población vacunada, se detuvo la pandemia, pero me permitió comprobar dos cosas, básicamente, ¿no? La primera, que tenemos un país que no termina de ser una nación, es un conjunto de ciudadanos que viven cada uno con una realidad particular, con necesidades también propias, incluso con rasgos culturales diferentes que no hemos llegado realmente a integrar, ¿no? Y allí la otra cosa que para mí fue una experiencia en el Ministerio de Salud, digamos de comprobación, fue el olvido en el cual se encuentran millones de peruanos. Ahí no llega el Estado. Recuerdo que fui a una región amazónica y me dijeron que era la primera vez que llegaba un ministro, ¿no? Para En la esas, selva. en la selva, para esas tribus amazónicas, no existe el Estado. Entonces, cuando tú lo sientas y le empiezas a hablar de las obligaciones que genera el ser peruano, la responsabilidad, la identificación, te miran como un personaje extraño. Entonces, eso me sirvió mucho para entender, primero, que necesitamos otros niveles de compromiso, ¿no? Un compromiso mucho más fuerte para cambiar esta situación, para darle oportunidades a millones de personas, y además a la fuerza que tiene también la gente cuando se organiza y cuando tiene un objetivo. La vacunación fue posible también por dos razones. La primera, porque los trabajadores de salud jugaron un rol muy importante, saliendo en brigadas a los lugares más alejados, mostrando que el Estado sí tiene capacidad transformadora de la realidad, pero se necesita decisión política. Y la otra cosa es que cuando tú logras asumir un nivel de liderazgo, como logramos en el Ministerio de Salud, identificar a la gente con la idea de la solidaridad, de apoyar en las campañas de vacunación, en los temas de la falta de oxígeno, cuando logras conectar con la gente, el poder transformador también de la ciudadanía movilizada, con objetivos claros, es tremendo. No hay nada que pueda parar si la ciudadanía se organiza y quiere cambiar algo. Efectivamente, usted ha dicho una cosa muy cierta, doctor. No somos una nación, estamos muy fragmentados y eso se va a notar, se está notando en esta coyuntura política, ¿no? 38 partidos políticos que están postulando, ¿no? Y vemos las encuestas ahora mismo, el voto está fragmentado y un alto porcentaje de indecisos. ¿Cuál es su lectura de la crisis política actual? Bueno, yo creo que hay varias en realidad, ¿no? La primera es que la política pues se ha convertido en un negocio, ¿no? Entonces, para mucha gente me meto en política a ver qué puedo sacar, ¿no? Capaz que me pagan porcentajes por las curules que estoy ofreciendo. En una de esas, en esta carambola de un sistema político totalmente en crisis, que ha perdido representatividad, capaz la hago y salgo electo, ¿no? Algunos dicen, si llegó Pedro Castillo, ¿por qué no puedo llegar yo? Dicen así, ¿no? Pero no se dan cuenta que lo de Pedro Castillo fue un fenómeno social mucho más profundo. Porque en el caso de Castillo, él respondió a una necesidad de la gente de tener una sociedad muy diferente, con cambios profundos,
y encontraron en Pedro Castillo un nivel de identidad, un personaje que lo representaba. No fue cualquier cosa Pedro Castillo de ninguna manera. Entonces yo creo que esto muestra esta falta de consolidación de los partidos políticos, de una propuesta diferenciada. Y la segunda cosa es que vemos, yo he recorrido varias regiones, los abismos. Una cosa es lo que piensa Lima, y otra cosa es lo que piensa el sur, y otra cosa el centro, el norte. Es una cosa increíble, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, he recorrido los mercados de Lima, y lo que noto, sí, y lo digo con toda franqueza, no porque estoy junto con el Perú, que hay una cada vez mayor aceptación de Pedro Castillo, sobre todo en los conos de Lima. No así en el centro de la ciudad, donde todavía hay un voto que está teñido de racismo, que está de prejuicios, pero cuando vas entrando a la zona rural o al sur, yo no sé cómo se va a expresar en las elecciones. Efectivamente, y eso es lo que le quería preguntar. La izquierda, ¿considera que la izquierda está consolidada? Porque vemos ahora Juntos por el Perú, ahora Nación, el mismo Nieto, ¿no? Partido del Buen Gobierno, Perú Libre. ¿No se va a dispersar más el voto? A pesar de que, bueno, el líder de Juntos por el Perú viene en alza, ¿no? ¿Cuál es su lectura ahí? Bueno, Juntos por el Perú es el partido de Pedro Castillo. Además ya lo ha dicho, lo ha reiterado él, se siente identificado con la propuesta de este partido. Yo te diría dos cosas. Si uno compara con los partidos de derecha, va a ver que hay 50 partidos de derecha y hay 4 o 5 partidos de izquierda. Y uno dice, ¿por qué está dividida la izquierda y la derecha está? Porque ahí se manejan otro tipo de intereses económicos. En el caso de la izquierda, son enfoques políticos que no son iguales. Y que yo diría, todos tenemos algunos temas centrales. Queremos que las cosas cambien. Por eso nos dicen que son de izquierda, porque pensamos que no hay que quedarse con este país, hay que cambiar este país. En eso coincidimos. Ahora algunos dicen hay que impulsar una Asamblea Popular Constituyente, gente que dice no, como López Chao, como Nieto, que en realidad yo creo que eso lo saca de la izquierda, porque la izquierda justamente es cuestionar el sistema. En cambio, tienes a Venceremos de Atencio, que sí plantea el cambio, que plantea la libertad de Castillo ahora, antes no lo planteaban con tanta claridad, y el partido que viene sí, planteando ya hace un buen tiempo, y de acuerdo con Pedro Castillo, es que no hay solución a este problema en el país de inequidad, de corrupción, sino le entregamos al pueblo la posibilidad de redefinir cuál es el marco político legal que necesitamos en el país. Porque hasta ahora hemos crecido, pero ya ves, se nos han muerto casi 250.000 peruanos en la pandemia, lo cual nos muestra que el crecimiento no le ha llegado a todos, ¿no? Efectivamente. Le preguntaba esto, doctor, porque ¿no considera usted que al no existir un bloque de izquierda, se le está haciendo más fácil a la derecha, porque el voto se dispersa más entre grupos políticos más pequeños, y ahora con la regla de juego que tenemos, ¿no? La valla que ha sido modificada, digamos, de una u otra manera. Sí, es más complejo para la gente, pero tampoco podríamos aspirar a que todos pensáramos exactamente igual dentro de los que levantamos las banderas de cambio. Nosotros decimos, sin la propuesta de cambio de la Constitución, sin proponer una Asamblea Popular Constituyente donde la gente decida el marco de cambios que necesitamos, no va a ser posible construir un nuevo país. Esta es nuestra posición, por eso cuestionamos la posición de los compañeros de Ahora Nación. Bueno, Nieto ni siquiera habla de eso, ¿no? Tengo otra cosa, Nieto ni siquiera está cerca de eso. O, por ejemplo, el tema de la libertad de Pedro Castillo, que para nosotros es una bandera irrenunciable. Para otro compañero que sí, que no, hasta algunos de López Chao, ni hablar de Colchado, que es el que participó en la detención de Pedro Castillo, ¿no? La posición de esos compañeros no tiene que ver con un tema ético de defensa de lo que es justo en nuestro país. Pero el 12 de abril vamos a ver la respuesta. Yo estoy confiado que Juntos por el Perú pasa a la segunda vuelta. Y después, claro, vamos a tener el apoyo no solo de la izquierda, sino de importantes sectores progresistas. Exacto, centro-derecha, ¿no? Algunos. Claro, no es que hay diferencias pues abismales que nunca se van a reconciliar,
sobre todo en una primera vuelta electoral. Eso no es así. Nosotros vamos a ir con nuestras banderas a luchar por pasar a la segunda vuelta y después, claro, esperemos que la voluntad de cambios en el país, de conseguir un país más democrático, haga que los sectores que están contra el pacto mafioso que tenemos en el Congreso, pues se puedan unir, ¿no? Doctor, hablando de ese tema, ¿considera pertinente el regreso a la bicameralidad, Cámara de Senadores y de Diputados? ¿Es la solución a la crisis política que venimos atravesando los últimos años? No considero que la crisis política se pueda resolver solo con la bicameralidad, menos con esta bicameralidad. Por supuesto que no, la gente votó no a la bicameralidad y se debió respetar. Si habían sectores dentro del Congreso que entendían que la bicameralidad puede ser más provechosa, se debería haber consultado al pueblo antes de tomar esta decisión. Pero además porque la bicameralidad en sí misma no resuelve nada, o sea, que vamos a más tener burocracia. Más burocracia. Salvo que en la bicameralidad se pudieran expresar distintos sectores de la vida política y social nacional. Representantes de los agricultores, de los trabajadores, del pequeño empresario, de la mujer, de tal manera que podamos establecer un pacto social real para superar las enormes limitaciones de la Constitución del 93. Tal como está planteada esta bicameralidad, lo que pretenden es tener un grupo de élite en el Senado que tome todas las decisiones, porque el Senado va a tener más poder que el presidente de la República. Y no puede ser disuelto. Y no puede, exactamente, no puedes prescindir ya de ese Senado por 5 años. Es terrible si la gente en la confusión de la votación no logra revertir que este grupo de gente mafiosa que ha capturado este aparato del Estado, que es el legislativo, pueda ser desplazada, vamos a tener muchísimos problemas en los próximos años porque se va a consolidar la corrupción en el país. Usted postula al Senado. ¿Por qué decidió ir al Senado y no a la Cámara de Diputados? Porque hay que pelearle a esta gente en el terreno más complicado, pues los espacios de poder. Claro que es más fácil a una Cámara de Diputados. Y ha sido congresista, además. Yo he sido congresista, me retiré con un alto índice de aprobación cuando renunciamos al Congreso en esa época de mucha lucha. Yo era vocero de la bancada del Frente Amplio en esa época. Claro. Y decidimos, nos retiramos de este Congreso mafioso, nosotros no nos interesan ni sueldos ni nada, hay que cerrar este Congreso. Teníamos la ilusión de que se podía elegir un Congreso mejor, pero nos equivocamos, porque no se eligió un Congreso mejor, sino eso que tenemos ahora. Pero ahora el Congreso va a proponer leyes, pero quien va a aprobarlas es el Senado. Efectivamente. El Senado puede sacar al presidente, puede permitir que tropas extranjeras sigan o haya más en el Perú, va a designar a los miembros del Tribunal Constitucional, PCR, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Hay que disputarle ahí el poder, no le podemos regalar el poder. Por eso, a pesar de las dificultades, yo lo comentaba y te comentaba un ratito antes, uno sale por la ciudad y ve los enormes carteles que están arriba. Cada cartel de eso cuesta 10.000 soles. O sea, como un candidato que puede tener la decisión, yo diría inmoral, de esos carteles por todos lados, ¿cuánto es la inversión? Eso no lo va a recuperar con el sueldo, por más que suban el sueldo los congresistas, que deberíamos plantear una ley para bajar el sueldo a todos los congresistas. Muchos beneficios, ¿no? Mucho. ¿Por qué si un trabajador gana 1.200 soles, un congresista va a ganar 20 y tantos mil soles? ¿Por qué sueldo vitalicio a los expresidentes que no pueden trabajar? O sea, eso partiendo de ahí es una afrenta a la gente. Aquí, mira, el 51% de las personas mayores de 65 años no cobran un sol de pensión. Ese es el país que tenemos. ¿Cómo en un país que más de la mitad de los mayores de 65 años, que deberían tener una jubilación decente, no cobran ni un sol, porque pensión 65 solo abarca el 18% de la población? Efectivamente. ¿Cómo puede haber gente que cobre esa cantidad de plata? No es moral, pero hay que luchar de adentro para cambiar eso, no hay otra manera, ¿no? Claro, la lucha, la movilización de la gente incide, pero por eso estamos metidos en esto. No podemos competir con la plata que tienen esas grandes corporaciones, porque están financiados por grandes empresas. El que crea
ah, mira qué bueno, nos quiere ayudar y por eso pone esos carteles, está engañado. Esos carteles son financiados por empresas y van a pedir cosas a cambio. Efectivamente, es un negocio la política. Es un negocio. Entonces nosotros estamos caminando, pegando con cinta scotch, carteles acá. ¿Por qué? Porque nos interesa a la gente, o sea, y la gente tiene derecho a desconfiar. Por eso es importante que la gente vea si los que están postulando son gente honesta, qué es lo que proponen, si tienen rabo de paja o no. Efectivamente. La gente dice todo sigue igual, voto cualquier cosa. Doctor, hablemos de sus propuestas. ¿Cuáles son sus 3 principales propuestas para el Senado? La primera cosa con la que vamos a ir muy claramente es que necesitamos convocar una asamblea constituyente, que es lo más democrático que podemos hacer. No estamos diciendo vamos a imponer un cambio en la Constitución, pero le vamos a decir a la gente, ¿sabes qué? Este país tiene 43% de anemia, tenemos un 52% que son 17 millones de peruanos en riesgo alimentario, quiere decir que no comen las 3 comidas por día, tenemos gente que no come los 5 días a la semana, 80% de nuestra gente está en la informalidad, un joven termina la universidad, el 40% según estadísticas pasa al mercado informal. Totalmente. Y el 30% se queda sin chamba, o sea, te sacaste el ancho para trabajar y estudiar en una universidad privada y resulta que no encuentras trabajo. ¿Tiene o no tiene que revisarse cuáles son las normas político-legales que tenemos en el país? Que la revise el pueblo. O sea, este Congreso evitó que se convocara a una asamblea constituyente, lo cual es algo antidemocrático. Eso es lo primero que vamos a hacer, Asamblea Popular Constituyente. La segunda cosa, que entendemos que es un tema ético, es la libertad del presidente Pedro Castillo. No puede ser, se lo ha vacado fuera de todas formas legales. Ya sabemos cuál fue la intencionalidad de vacarlo, porque si no al señor Fujimori no le hubieran restituido todas sus atribuciones de presidente, él sí le ha restituido todo, ¿no? Y a Castillo le han puesto 11 años de prisión en primera instancia. Entonces, ese tema hay que resolverlo. Y después hay 4 o 5 temas que son claves en el país. Primero, el tema del hambre. Hay hambre en el país. Y hambre en serio. O sea, una cosa es lo que vivimos acá y otra cosa es lo que se vive en el interior del país. Y acá no vas, andate a la Huaca. Exactamente, o en la Sierra, Ayabaca, Huancabamba, Morropó. 60-70% de pobreza. Pobreza quiere decir una persona que para todos sus gastos gana menos ingresos de 436 soles. Eso no puede ser. El tema del hambre es... En tercer lugar está la inseguridad ciudadana. Tenemos que terminar. Y hay que remover a todos los altos mandos de la policía. A todos hay que remover. A los corruptos. No, a todos. Después vemos quiénes son los buenos que quedan. Okay. Claro. Hay que iniciar una profunda reforma policial. Y esto quiere decir que hay que trabajar en 2 niveles, en los ascensos y en las escuelas de formación policial. O sea, si no revisas eso, no lo resuelves, no vas a terminar con las mafias. Porque están enganchados, pues, ¿no? Esa es la verdad. Igual tenemos que avanzar en qué hacemos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. En otros países, como en Colombia, los altos niveles, lo que se tendrían acá, la Junta Fiscal del Supremo o los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, son elegidos por voto popular en este etapa. Porque ¿quiénes los eligen a ellos? El Congreso, pues. Entre ellos, pero son puestos por la Junta Nacional de Justicia que la pone el Congreso, ¿no? ¿Quién elige al defensor del pueblo? El Congreso. ¿Quién pone al Contralor General de la República? El Congreso. ¿Quién pone al Tribunal Constitucional? Tiene injerencia política el Congreso. ¿Y quién controla el país? ¿Y quién controla? Finalmente el Congreso termina controlando el país. El Congreso. Entonces, tenemos que revisar, cuando hablamos del cambio de constitución, no solo hablamos del capítulo económico, donde nos den soberanía, terminemos con la payasada que dejó Geri de privatizar Petroperú, terminemos con esas tonterías, porque lo que necesitamos es recuperar los recursos estratégicos de nuestro país. ¿Quién dice que se van a correr la inversión extranjera si tenemos los recursos estratégicos en manos del Estado? ¿Usted plantea estatizar algunas empresas? No, recuperar las áreas estratégicas que tenemos ahora en manos privadas. El Perú no controla, pero ni un avioncito de papel en su espacio aéreo.
¿Controlamos algún puerto? No, todo está concesionado. Los chinos. ¿Controlamos comunicaciones? No, está todo controlado. Hasta las carreteras están concesionadas. Recuperar esos espacios concesionados a la inversión privada, dice usted. Por supuesto, o sea, los aspectos energéticos. Mira lo que pasó con el gas ahora. EGP. Se rompe una tubería, tenemos pérdida de gas, subió la gasolina. ¿Qué tiene que ver la gasolina con la pérdida de La gas? electricidad, La electricidad. O sea, balón de gas. toda una especulación. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la pandemia con el oxígeno? Efectivamente, un claro ejemplo. No, hay que respetar el libre mercado. Entonces la gente lloraba por oxígeno. ¿Y acaso el Estado le dijo, no te preocupes, nosotros, cuando necesites oxígeno, el Estado te lo va a pagar No, para que salves la vida de tu familia? no, por supuesto. Hay compañeros en Talara, no voy a decir su apellido, un amigo que es profesor, su esposa era una psicóloga que postuló por el Frente Amplio, que llegó grave por el COVID al hospital. Yo hablé con el director, que es un buen hombre, era un buen hombre y ya lo sacaron de la dirección del hospital, y le digo, mire, esa señora está con el COVID, necesita oxígeno y no le están poniendo oxígeno. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, mira, las cámaras de alto flujo, que son las que se usan a los pacientes con COVID complicado, tengo 7 pacientes y tengo 3 cámaras de alto flujo. No puedo ponerle a los 7, tengo que elegir. Tengo que elegir quién vive y quién muere. Entonces voy a elegir a los que tienen más posibilidades, porque no voy a elegir a los que se me van a morir. Claro. Voy a tratar de defender a los que tienen más. Y yo le tuve que decir al esposo, mira, ¿sabes qué? No le van a poner cámara de alto flujo, porque van a preferir ponerle a personas más jóvenes que tienen. O sea, eso es inmoral para un país. Yo no era ministro en esa época, ¿no? Si no, francamente hubiera renunciado en ese momento, porque eso es inmoral. Bueno, ese es el libre mercado. Si tú necesitabas una cama UCI y te ibas a una clínica, ¿te la daban por solidaridad? No, Como era- quería arreglar los No, la giles que gente- Piura, decir, no, como el Estado tarda en construir un hospital, hagamos un hospital privado con Graña y Montero. Y quería hacer un hospital privado, hubiera venido la pandemia y hubiera sido un desastre, ¿no? Aquí necesitamos un Estado que garantice la salud gratuita, de calidad, tengas o no tengas plata. Entonces, son cosas que tenemos que cambiar. Entonces, el tema de seguridad ciudadana, para no irme del tema, como te decía, el tema de la salud y la educación, Dos ejes claves, doctor. tienen que ser gratuitas y el Estado tiene que garantizar una salud de calidad. No lo puede hacer Tenemos 4 hospitales paralizados en Piura. a establecimientos estratégicos. ¿Por qué? Por la corrupción. Hay que modificar la ley de contrataciones del Estado, hay que modificarla. O sea, resulta que la empresa corrupta se colude con funcionarios corruptos, los expedientes técnicos no avanzan, van a arbitraje, gana siempre la empresa Siempre privada la empresa privada. y queda tirada la obra. Ahora, tú convocas a una licitación para que termine la obra, pero el que viene quiere cobrar más, porque yo no sé con qué me voy a encontrar. Exactamente. Entonces voy a cobrar más. Entonces la obra se sobrevalúa. El MEF dice, yo ya la valoré por este monto. Se tira la pelota con los gobiernos regionales. Tenemos congresistas que no pelean nada salvo sus intereses. Y ahí tenemos Huancabamba, Yavaca, Huarmaca, los algarrobos tirados, Huancabamba cuando llueve. La gente se muere, pero no hay forma de bajarla. Mira lo que pasó con Ayabaca. Sí, claro. Y tenemos una tremenda infraestructura, ¿no? ¿Cuánto Un tiempo la elefante tenemos? blanco. 8 años la tenemos. Sí, sí, 8 claro. años que no podemos resolver eso. Y bueno, Pero se inauguran canchitas de fútbol todos los fines de semana, doctor. claro, a todos nos gusta jugar a pelota, pero eso no tiene que ver pues, con necesidades vitales de la población, ¿no? Entonces hay cosas, pero no es un problema solo de mala gestión. Es un problema que la estructura económica, administrativa, burocrática del Estado no está diseñada para resolver los problemas a la gente. Porque cuando un empresario tiene algún problema, rapidito se lo resuelve en el aparato del Estado. Efectivamente. Es como cuando un pequeño agricultor quiere un préstamo y se va al banco. Y le dice, ¿tú qué garantía tienes de devolverme el préstamo? Pero tú tienes 4 hectáreas. Y si no te va bien, ¿quién me devuelve el préstamo? Entonces, ¿sabes qué? Yo te doy. Pero el crédito, el interés que te voy a poner es el doble del que yo le cobro al gran empresario, ¿no? Entonces así no hay forma de que podamos potenciar al pequeño agricultor o al pequeño empresario. Por eso tenemos tanta informalidad. 80%. Regresando al tema de salud, doctor, hospital de alta complejidad en Piura, que está en riesgo de perderse, a pesar de que se ha firmado un contrato con
con el gobierno a gobierno, no hay financiamiento. Ya la ministra dijo que no hay plata. Esa es una barbaridad. Mira, cuando yo estuve en el ministerio, estuve 6 meses. Y lo puede cualquier dirigente que estuvo en esa época del comité por pro hospital lo puede certificar. Nosotros dejamos el estudio terminado y el monto de 36 millones de dólares para que se firmara ese contrato de Isabel. Esto fue retrasado como casi 2 años, ¿no? Claro, se fue el Piurano, ahora mejor tenemos otras prioridades y se tiraron para otro lado. Por fin, al final, acordaron con Inglaterra construir este hospital. Pero resulta que la plata ya se la tiraron, no está la plata. No y el gobierno regional no consigue que le suelten el dinero, que no es todo el monto del hospital, ¿ah? Es un monto inicial para empezar. Para empezar, claro. Ahí estamos con la burocracia, que no le hacen caso al gobernador, que una traba acá, una traba allá. Eso hay que destrabarlo, pero además... El Alto Piura y Poechos está igual, ni siquiera se ha firmado contrato todavía. Ya se ganó el Estado chino, pero no hay contratos. Así es. Entonces, pero el problema, entonces, no es un problema aislado. O sea, no es que tiene que entrar un senador. Primero que el senador no tiene capacidad ejecutiva. No puede haber un legislador decir, no te preocupes, yo voy a construir esta carretera, este hospital. No, para nada. Es engañarla. Engañar a la gente, porque no es una función, es una función del Ejecutivo. Pero sí puede hacer gestión, por supuesto, para agilizar. Impulsar. Ahora, porque la gente dice, ¿no? ¿Por qué no me dejaste en el hospital? ¿Por qué no me hiciste en el hospital? No se puede. O decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuviste en el ministerio? 6 meses. ¿Y por qué no construiste el hospital? En 6 meses. En 6 meses no se puede. Es imposible. Pero sí es que se viene postergando y la gente cada vez más impaciente porque no tiene el problema resuelto, ¿no? Pero no es solo el hospital. Es un problema a nivel nacional. Sí. Tenemos casi la mitad de las obras en las cuales está metido el Estado paralizadas. Pero no paralizadas por el Estado, paralizadas por la empresa privada también, porque no es que dice el Estado es ineficiente. La empresa privada cuando le conviene sí se convierte en ineficiente, ¿no? Y te paraliza las obras y dice, yo acá arréglatelas como puedes, y logran, como han logrado, que la mayoría de los arbitrajes no sean en el Perú, sean hasta fuera del país. ¿Sí? Internacionales y siempre los ganan. Pierde el Estado. Por supuesto. Entonces aquí hay que, como decía bien el profesor Pedro Castillo, hay que dar vuelta a la tortilla. Necesitamos repensar otro país. Doctor, se ha anunciado estamos en pleno niño costero, se ha anunciado un niño global para fines de año, 2027, que es lo más probable, y Piura se sigue inundando. Toda la costa norte peruana, todas las ciudades, desde Tumbes hasta el norte chico, se siguen inundando siempre. No se ha avanzado ni un solo drenaje. No hay ni un solo drenaje de la ex Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ahora NIM, que esté terminado. ¿Por qué tanta ineficiencia? Bueno, pregúntate. En el Congreso de la República se constituyó una comisión de reconstrucción con cambios. ¿Sabes quién tenía la mayoría absoluta? El Fujimorismo. El Fujimorismo, sí, claro. Hasta ahora sigue teniendo. Pues el señor Revilla preside la comisión de reconstrucción, ¿no? El señor que da clases en la universidad y nadie sabe con qué tiempo, porque no coinciden sus horarios con los sueldos que cobra, pero ahí está, al frente de la reconstrucción con cambios. ¿Cuáles eran los socios más cercanos a los congresistas mayoritarios por Piura? ¿No estaba el señor Gilbert, que ahora está por Renovación, que son primos hermanos del Fujimorismo? Manejaron todo el tema de la reconstrucción. Aprobaron con dinero de la reconstrucción, con 500 millones, aprobaron la costanera, hacer la costanera. Que todavía no termina, por cierto. No, pero termina. ¿Eso con qué plata cree que se inició? Con la plata de la reconstrucción. Y habría que revisar quiénes son los dueños de los terrenos al lado de esa famosa costanera. Si no son testaferros de varios señores que han tenido poder aquí en la región Piura, ¿no? Y ese dinero no era para reconstruir, era reconstrucción con cambios. Bueno, ¿qué se reconstruyó con cambios en el país? En la región Piura, en Chiclayo, casi nada. No, casi nada. O sea, se tiraron la plata y además con un marco de ineficiencia enorme, tanto en el nivel central como acá. Yo me metí en la Comisión de Reconstrucción con Cambio el tiempo que estuve en el Congreso y tenían una cara de piedra, o sea, acá agarraban la plata de la reconstrucción para beneficiarse de una u otra manera, ¿no?
de acuerdo con los productos de los agroexportados, con el plan Reactiva durante la pandemia. Sí, claro. Se moría la gente y le dieron plata a grandes empresas que todavía la deben, todavía no la devuelven, ¿no? Entonces acá se necesitan cambios profundos, pero necesitamos mayoría. Porque tú puedes estar en el Congreso como estudio, claro, éramos 10 legisladores contra 120, pues, o 110 de derecha que no querían cambiar nada, que estaban en el negociado, en los lobbies, con los cuellos blancos, querían exonerar a la empresa LATAM de cualquier impuesto, ¿te acuerdas? Y es una vergüenza. Efectivamente, doctor. Estamos en ese dilema. ¿Cómo hacemos para construir una mejor Cámara de Diputados? Que va a ser lo mismo que el Congreso que teníamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir una mejor Cámara de Diputados? Tener mejores representantes decentes que lleguen a la política no por negocio, sino por una vocación de servicio. Mira, la primera cosa es que la gente tiene que reflexionar. Es verdad que estamos cansados de que entre representantes y hagan cualquier cosa menos lo que prometen. Entonces nos dicen, no te preocupes porque todos son iguales, o sea, es lo mismo. Ahora, lo peor que nos podría pasar es que esa forma de pensar se imponga en la ciudad. Todo es lo mismo. Entonces da igual votar o no votar. Por cualquiera. Si no votas, lo que vas a hacer es favorecer a los grupos estos que ya organizados están postulando a las elecciones. Los vas a favorecer, porque con poca votación van a tener una alta representatividad. Efectivamente. ¿No? Esto en primer lugar. La gente tiene que entender. Tiene que ir a votar el 12 de abril sí o sí. Sí o sí. Pero además tienes que informarte, te da flojera, no sabes leer bien. Tienes que decirle a tu familia que te lea bien. Este señor, ¿no? Tiene antecedentes de haber robado, de irregularidades, ¿no? De que ha estado denunciado varias veces o una vez por corrupción. Tiene que enterarse. Este señor ha sido funcionario. ¿Trabajó bien o trabajó mal? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Porque no todos los funcionarios son malos. Hay gente que ha trabajado bien, pero la gente tiene que saber que vota. Este es el primer lugar. La segunda cosa es, la gente que votas no solo tiene que ser buenita, ¿no? Y amiga tuya, y es una buena persona, sino esta persona propone el país que yo creo que debemos tener, que debemos construir. ¿Qué dice este hombre de en cuánto tiempo podemos resolver tener más equidad? Que los jubilados y pensionistas tengan un aporte decente. ¿Cuánto tiempo terminaríamos con la desnutrición? Tendríamos salud y educación gratis. El Estado podría orientar el desarrollo económico. ¿Cómo luchar? Tenemos que saber qué propone cada uno de los que votamos. Y la última cosa es que hay que saber votar. Porque ese es el gran problema. La gente que dice papelógrafo no va a saber qué votar. Entonces tiene que saber la gente, en mi caso, perdóname que me pase un comercial, tiene que marcar las 5 JP Juntos por el Perú, porque se va a votar, son 5 elecciones seguras. Presidente, Senado Nacional, un senador regional, diputados y Parlamento andino. Tiene que marcar las 5 JP. Y luego, en cada cuadradito, no en cada cuadradito, poner el número del candidato preferencial que quieras apoyar, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres apoyar a Ceballos? Ya, tengo que escribir en lo de Senado Nacional, en uno de los cuadraditos, el 11. No quiero apoyar a nadie más porque me voy a hacer un lío con los números. Está bien, pero ya marcaste las 5 JP y escribiste el 11. ¿Te gusta un parlamentario andino que viene con tal número? Escribe el número. Pero tienes que aprender, ándate con un papelito con los números que tú quieres escribir. Porque cuando llegues allí, te pongan la sábana así, no vas a acordarte de lo que quieres votar. Va a ser una confusión. Eso es muy importante. Tiene que ver con la democracia. Sí, totalmente. Hay que votar informados, ¿no? Sí. Doctor, ya para ir terminando, vamos a hacer un ping-pong rapidito, unas respuestas cortas, muy rápidas. Claro. Una palabra para describir la política peruana hoy día. Yo diría decepción. Decepción. Una reforma urgente que necesite el país. Cambio de la Constitución. ¿Salud pública o economía? ¿Cuál debe ser la prioridad? Salud pública. Un líder peruano al que usted respete. Un líder político, sí, líder político. Vivo. Vivo, Pedro Castillo. Un error que la política peruana no debería repetir. La falta de decencia.
falta de decencia. Y por último, una promesa concreta que usted le hace a los piuranos hoy día en esta entrevista de llegar al Senado. Bueno, a los piuranos hay que hacerles muchas promesas porque estamos muy atrasados. Hay que luchar por una verdadera salud pública, hay que luchar contra los que creen que la salud es una mercancía, pero esto tiene que darse en el marco de una lucha frontal para cambiar el país. El que solo cambia algo no va a cambiar nada, hay que cambiar a fondo este país. Hay demasiada gente que sufre, hay demasiada exclusión y no nos merecemos eso. Hay que entrar para cambiar este país en serio, a fondo. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Hernando Ceballos por Juntos por el Perú. Nosotros vamos a continuar entrevistando a más candidatos a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores rumbo a las elecciones 2026. Esto es Norte Electoral, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.